Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy les hago una pregunta y sobre ella, pues vamos a reflexionar. ¿Qué pasaría si los obispos y cardenales católicos de todo el mundo no pudieron ponerse de acuerdo para destituir y reemplazar a Francisco? Este es el análisis. El llamado a la renuncia a Francisco del pontificado. Vamos a nuestro tradicional Ave María, pero antes quiero invitarlos para que se suscriban y cada día seamos más. Gracias a quienes han emitido o puesto ahí en los diversos videos sus opiniones a los diferentes temas que se van tratando aquí. Gracias a quienes ya lo han hecho, invito a los que aún les falta por hacerlo y están viendo este video. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Iniciamos. Ante el pontificado que estamos viendo de Francisco y las continuas contradicciones contra la misma doctrina de la Iglesia, uno se pregunta, ¿qué pueden hacer los obispos y cardenales para parar esta situación o para destituir a Francisco? El tema es complejo, la respuesta también. Pero en un artículo publicado ya en el 2014, hace 10 años, el escritor Robert Siscoe se preguntaba, ¿puede la Iglesia deponer a un papa hereje? Esto empezó a analizarlo debido a que se da un concilio perfecto y un concilio imperfecto y un cónclave perfecto y un cónclave imperfecto. El escritor de ese artículo, Robert Siscoe, citó al cardenal Thomas Cajetan, que falleció allá en 1534, sobre quien participaría en un concilio imperfecto. Dice que un concilio perfecto es aquel en el que el cuerpo está unido a su cabeza y por lo tanto está formado por los obispos y el papa. A veces se le denomina concilio absolutamente perfecto. Un concilio de este tipo tiene la autoridad para definir doctrinas y emitir decretos que regulan la Iglesia Universal. Sin embargo, un concilio imperfecto es aquel que se convoca con aquellos miembros que se pueden encontrar cuando la Iglesia está en un concilio determinado. El cardenal Cajetan se refiere a un concilio imperfecto como un concilio perfecto según el estado actual de la Iglesia. Explicó que un concilio de este tipo puede involucrar o involucrarse con la Iglesia Universal solo hasta cierto punto. Por lo tanto, a diferencia de un concilio perfecto, no puede definir doctrinas ni emitir decretos que regulen la Iglesia Universal, sino que solo poseen la autoridad para discernir el asunto que requiere su convocatoria. El cardenal Cajetan, hace 500 años, señala que solo hay dos casos que justifican la convocatoria de un concilio imperfecto. Cuando hay un solo papa herético que debe ser depuesto y cuando hay varios pontífices supremos dudosos. En tales casos excepcionales, se puede convocar un concilio general sin incluso en contra de la voluntad del mismo papa. Y esto ocurrió allá ya en el pasado, ¿no? Que sin la presencia del papa se realizó el concilio. Pero el 2 de mayo de este año del 2024, en el mismo artículo, se titula El llamado a la renuncia de Francisco. Se reconoce la posibilidad de que los cardenales obispos no lograran destituir y reemplazar a Francisco si él mismo se niega a dimitir. El deber entonces de los obispos y cardenales
es proceder a declarar que ha perdido el oficio papal por herejía. Si tal declaración no puede ocurrir porque hay muy pocos obispos y cardenales dispuestos a hablar sobre la herejía de Francisco, los obispos y cardenales fieles a la Iglesia, fieles a la doctrina de la tradición, deben formar un grupo unido para anunciar públicamente a los fieles de sus crímenes y sus herejías y declarar que su permanencia en el oficio papal está en duda debido a su herejía y amonestar a los fieles a no creer en sus declaraciones o tampoco obedecer sus órdenes a menos que esté claro sobre las bases independientemente que estas declaraciones u órdenes deben ser respetadas. Así que esta determinación de hacer todo lo posible para cooperar con la gracia de Dios, incluso si no pueden sustituir a un papa que intente destruir la iglesia, es coherente la respuesta de San Roberto Bellarmino a los protestantes que argumentaban que la iglesia católica no tenía remedio si un papa intentara destruirla. Pero, dijo San Roberto Bellarmino, los protestantes dirán, la iglesia no tiene remedio si tiene un mal papa, y el papa puede perturbar todas las cosas sin castigo y destruir, y nadie podrá resistirse. Tal parece que en la época de San Roberto Bellarmino, hoy se está, como diríamos, viviendo lo que en aquel entonces era mente una idea, una propuesta o un tema a discutir. Sin embargo, no es de extrañar que la iglesia quede sin un remedio humano eficaz, puesto que su seguridad no descansa principalmente en el humano, sino en la protección y en la presencia divina, puesto que Dios es Rey. Por lo tanto, incluso que la iglesia no pudiera deponer a un papa, aún así, puede y debe rogar al Señor que aplique el remedio, y es cierto que Dios tiene cuidado de su seguridad. Por lo tanto, que Él convertirá al papa de un papa, vamos a decir, malo, a un papa bueno. Así que no se sigue que no sea lícito resistir a un papa que destruye la iglesia, porque es lícito amonestarlo, conservando toda reverencia y corregirlo modestamente, incluso hasta el punto de que no sea lícito. Oponémosle con la fuerza y las armas si pretenden destruir la iglesia. Esto se escribió en el Controversies sobre la iglesia, sobre los concilios, sobre la iglesia militante, sobre las características de la iglesia, página 220 de el mismo artículo, o perdón, el libro. Así que, después de intentar discernir en oración la voluntad de Dios, los cardenales y obispos determinan que no pueden realmente remover y reemplazar a Francisco, pero pueden y deben rogarle al Señor que aplique el remedio. Mientras tanto, deben resistir a Francisco y a todos los demás que busquen destruir la misma iglesia. Pero algunos obispos y cardenales podrían convocar un concilio o un cónclave para destituir a Francisco. Es una pregunta que queda en el aire y estoy seguro que los padrecitos comunes de ahora pues son más ignorantes a los pobres, mal formados, pues no van a decir nada, van a emitir una opinión muy vaga. Pero es una pregunta muy válida y muy concreta. ¿Podrían algunos obispos y cardenales convocar un concilio o un cónclave para destituir a Francisco como papa? Vamos a valernos de 3 puntos. Cuando hay un papa, cuando hay un papa herético que deponer y cuando hay varios pontífices supremos dudosos, tal vez sea esta la solución para nuestro tiempo. Sí, para nuestro tiempo del 2024 en adelante y bueno, lo de atrás y lo que venga. Punto 2.
que Francisco ha perdido el cargo papal porque ha contradicho pública y pertinazmente una serie de enseñanzas centrales de la fe católica, como se sugiere en un llamamiento a la dimisión del Papa Francisco del 2 de mayo del 2024. Y muchos firmaron, aún teólogos de diferentes partes del mundo, teólogos aún inclusive laicos. Punto 3, que Francisco es el jefe de la anticatólica Iglesia Sinodal y por tanto un apóstata que no pueden ser simultáneamente jefe de la Iglesia Católica de siempre. La lógica para evaluar a Francisco si es papa sería sólida, aunque sus palabras y acciones fueron relativamente benignas y esperamos que el próximo cónclave pudiera elegir a un papa verdaderamente católico. Claramente no es así. Francisco está tratando activamente de destruir la Iglesia Católica para perpetuar ese objetivo, incluso después de que él fallezca. Ha llenado el colegio de cardenales con oponentes del verdadero catolicismo que piensan como él. O sea, son liberales de la teología de la liberación, con alto nivel de influencia masónica, por no decir que lo son. Por lo tanto, es difícil imaginar una situación en la que sería más obvio que los católicos serios deberían considerar qué pasos pueden tomar para remover a Francisco del papado y elegir un verdadero papa católico. Pocos cardenales se atreven a hablar en el mundo, muy poquísimos. Tenemos al cardenal Müller, cardenal Burke, cardenal Zen y también al cardenal eh, Robert o Roberto Sara. También ha levantado la voz el cardenal Juan Sandoval Iñiguez de México. ¿Qué pudieran hacer ellos ante esta situación que ya se ha creado, que ya ha sido muy visible a los ojos del mundo, donde un papa ataca abiertamente los fundamentos de la fe católica y al mismo tiempo abraza esencialmente que todas las religiones llevan a Dios, que está bien, que no hay problema, que posiblemente el infierno esté vacío? O sea, si un papa duda que posiblemente el infierno está vacío, ¿qué más se puede esperar? Esto ha sido paulatino conforme los últimos 11 años del pontificado de Francisco. No lo mirábamos, estábamos alegres, contentos porque era un papa latinoamericano por primera vez en la historia de la iglesia, pero nunca volteamos a ver, analizar su historia, que es de la teología de liberación, de la línea comunista marxista. Un papa que defiende la agenda LGTBQ, promueve a clérigos abiertamente homosexuales a los puestos más altos, inclusive los va a hacer cardenales, y autoriza la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Un papa que crea una nueva iglesia, la iglesia sinodal, en oposición a la iglesia católica. Sí, Francisco, así como Martín Lutero es el fundador, vamos a decir, el padre del protestantismo y el fundador de los luteranos, Francisco es el fundador de la iglesia protestante sinodal. Así, así lo es. Y veamos los documentos del sínodo de la sinodalidad. Ya ha sido hecho otros videos al respecto, donde se va a crear ya se ha creado una nueva iglesia y muy probable esta nueva iglesia sí le dé, vamos a decir, las credenciales, los permisos y la autorización para ordenar a mujeres diáconos o diaconisas, de mujeres sacerdotes o sacerdotisas.
esta nueva iglesia sinodal sí lo va a hacer. La iglesia fundada por Francisco, tomando prácticamente de los mismos elementos o usando los elementos de la iglesia católica de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Dios ha permitido todo esto. No lo sabemos, pero lo ha permitido. Pero lo que sí podemos decir es que Dios ha permitido que se vuelva bastante obvio que Francisco es un hereje anticatólico. Es decir, que salga a flote. Si en el futuro tenemos otro papa realmente católico, parece relativamente seguro que declararía que Francisco es un antipapa. Esto, por lo tanto, no resuelve de qué podemos hacer al respecto en la actualidad, pero nos impulsa al menos a considerar que si es voluntad de Dios que nuestros fieles pastores restantes tomen medidas para defender a la iglesia contra Francisco, que lo hagan. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, como escribió San Francisco de Sales en su momento, dice, ahora bien, cuando el Papa es explícitamente un hereje, esto lo escribe San Francisco de Sales, cae ipso facto, o sea, al instante, de su dignidad y está fuera de la iglesia. Y la iglesia debe privarlo, o como dicen algunos, declararlo privado de su sede apostólica. De Virgo Sacramenta, esto es lo que ahí lo escribe San Francisco de Sales. Hay muchos argumentos, hay muchos análisis que se pueden hacer, pero la pregunta es, ¿querrán hacer esto los cardenales? Aunque sean 4, 5, 6, no sé, u obispos, porque tienen ellos la autoridad hasta cierto punto. ¿Querrán hacerlo? ¿Querrán aventarse sobre sus hombros todo este paquete que Francisco ha creado para crear su propia iglesia sinodal? Son preguntas que quedan al aire, que estoy seguro que muchos cardenales o sacerdotes no lo van a escuchar, y, pero nosotros, a los laicos, nos hacen reflexionar. ¿Qué más podemos hacer aparte de orar? Leo sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy les hago una pregunta y sobre ella, pues vamos a reflexionar. ¿Qué pasaría si los obispos y cardenales católicos de todo el mundo no pudieron ponerse de acuerdo para destituir y reemplazar a Francisco? Este es el análisis. El llamado a la renuncia a Francisco del pontificado. Vamos a nuestro tradicional Ave María, pero antes quiero invitarlos para que se suscriban y cada día seamos más. Gracias a quienes han emitido o puesto ahí en los diversos videos sus opiniones a los diferentes temas que se van tratando aquí. Gracias a quienes ya lo han hecho, invito a los que aún les falta por hacerlo y están viendo este video. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Iniciamos. Todo. Uno.
Ante el pontificado que estamos viendo de Francisco y las continuas contradicciones contra la misma doctrina de la Iglesia, uno se pregunta, ¿qué pueden hacer los obispos y cardenales para parar esta situación o para destituir a Francisco? El tema es complejo, la respuesta también, pero en un artículo publicado ya en el 2014, hace 10 años, el escritor Robert Siscoe se preguntaba, ¿puede la Iglesia deponer a un papa hereje? Esto empezó a analizarlo debido a que se da un concilio perfecto y un concilio imperfecto y un cónclave perfecto y un cónclave imperfecto. El escritor de ese artículo, Robert Siscoe, citó al cardenal Thomas Cajetan, que falleció allá en 1534, sobre quien participaría en un concilio imperfecto. Dice que un concilio perfecto es aquel en el que el cuerpo está unido a su cabeza y por lo tanto está formado por los obispos y el papa. A veces se le denomina concilio absolutamente perfecto. Un concilio de este tipo tiene la autoridad para definir doctrinas y emitir decretos que regulan la Iglesia Universal. Sin embargo, un concilio imperfecto es aquel que se convoca con aquellos miembros que se pueden encontrar cuando la Iglesia está en un concilio determinado. El cardenal Cajetan se refiere a un concilio imperfecto como un concilio perfecto según el estado actual de la Iglesia. Explicó que un concilio de este tipo puede involucrar o involucrarse con la Iglesia Universal solo hasta cierto punto. Por lo tanto, a diferencia de un concilio perfecto, no puede definir doctrinas ni emitir decretos que regulen la Iglesia Universal, sino que solo poseen la autoridad para discernir el asunto que requiere su convocatoria. El cardenal Cajetan, hace 500 años, señala que solo hay dos casos que justifican la convocatoria de un concilio imperfecto. Cuando hay un solo papa herético que debe ser depuesto y cuando hay varios pontífices supremos dudosos. En tales casos excepcionales, se puede convocar un concilio general sin incluso en contra de la voluntad del mismo papa. Y esto ocurrió allá ya en el pasado, ¿no? Que sin la presencia del papa se realizó el concilio. Pero el 2 de mayo de este año del 2024, en el mismo artículo, se titula El llamado a la renuncia de Francisco. Se reconoce la posibilidad de que los cardenales obispos no lograran destituir y reemplazar a Francisco si él mismo se niega a dimitir. El deber entonces de los obispos y cardenales es proceder a declarar que ha perdido el oficio papal por herejía. Si tal declaración no puede ocurrir porque hay muy pocos obispos y cardenales dispuestos a hablar sobre la herejía de Francisco, los obispos y cardenales fieles a la Iglesia, fieles a la doctrina de la tradición, deben formar un grupo unido para anunciar públicamente a los fieles de sus crímenes y sus herejías y declarar que su permanencia en el oficio papal está en duda debido a su herejía y amonestar a los fieles a no creer en sus declaraciones o tampoco obedecer sus órdenes a menos que esté claro sobre las bases independientemente que estas declaraciones u órdenes deben ser respetadas. Así que esta determinación de hacer todo lo posible para cooperar con la gracia de Dios, incluso si no pueden sustituir a un papa que intente destruir la iglesia, es coherente la respuesta de San Roberto Bellarmino a los protestantes que argumentaban que la Iglesia Católica no tenía remedio si un papa
intentara destruirla. Pero, dijo San Roberto Belarmino, los protestantes dirán, la iglesia no tiene remedio si tiene un mal papa, y el papa puede perturbar todas las cosas sin castigo y destruir, y nadie podrá resistirse. Tal parece que en la época de San Roberto Belarmino, hoy se está, como diríamos, viviendo lo que en aquel entonces era mente una idea, una propuesta o un tema a discutir. Sin embargo, no es de extrañar que la iglesia quede sin un remedio humano eficaz, puesto que su seguridad no descansa principalmente en el humano, sino en la protección y en la presencia divina, puesto que Dios es rey. Por lo tanto, incluso que la iglesia no pudiera deponer a un papa, aún así, puede y debe rogar al Señor que aplique el remedio, y es cierto que Dios tiene cuidado de su seguridad. Por lo tanto, que Él convertirá al papa de un papa, vamos a decir, malo, a un papa bueno. Así que no se sigue que no sea lícito resistir a un papa que destruye la iglesia, porque es lícito amonestarlo, conservando toda reverencia y corregirlo modestamente, incluso hasta el punto de que no sea lícito. Oponémosle con la fuerza y las armas si pretenden destruir la iglesia. Esto se escribió en el Controversies sobre la iglesia, sobre los concilios, sobre la iglesia militante, sobre las características de la iglesia, página 220 de el mismo artículo, o perdón, el libro. Así que, después de intentar discernir en oración la voluntad de Dios, los cardenales y obispos determinan que no pueden realmente remover y reemplazar a Francisco, pero pueden y deben rogarle al Señor que aplique el remedio. Mientras tanto, deben resistir a Francisco y a todos los demás que busquen destruir la misma iglesia. Pero algunos obispos y cardenales podrían convocar un concilio o un cónclave para destituir a Francisco. Es una pregunta que queda en el aire y estoy seguro que los padrecitos comunes de ahora pues son más ignorantes a los pobres, mal formados, pues no van a decir nada, van a emitir una opinión muy vaga. Pero es una pregunta muy válida y muy concreta. ¿Podrían algunos obispos y cardenales convocar un concilio o un cónclave para destituir a Francisco como papa? Vamos a valernos de 3 puntos. Cuando hay un papa herético que deponer y cuando hay varios pontífices supremos dudosos, tal vez sea esta la solución para nuestro tiempo. Sí, para nuestro tiempo del 2024 en adelante y bueno, lo de atrás y lo que venga. Punto 2. Que Francisco ha perdido el cargo papal porque ha contradicho pública y pertinazmente una serie de enseñanzas centrales de la fe católica, como se sugiere en un llamamiento a la dimisión del Papa Francisco del 2 de mayo del 2024. Y muchos firmaron, aún teólogos de diferentes partes del mundo, teólogos aún inclusive laicos. Punto 3. Que Francisco es el jefe de la anticatólica iglesia sinodal y por tanto un apóstata que no pueden ser simultáneamente jefe de la iglesia católica de siempre. La lógica para evaluar a Francisco si es papa sería sólida, aunque sus palabras y acciones fueron relativamente benignas y esperamos que el próximo cónclave pudiera elegir a un papa verdaderamente católico. Claramente no es así. Francisco está tratando activamente de destruir la Iglesia Católica para perpetuar ese objetivo, incluso después de que él fallezca.
Ha llenado el colegio de cardenales con oponentes del verdadero catolicismo que piensan como él. O sea, son liberales de la teología de la liberación, con alto nivel de influencia masónica, por no decir que lo son. Por lo tanto, es difícil imaginar una situación en la que sería más obvio que los católicos serios deberían considerar qué pasos pueden tomar para remover a Francisco del papado y elegir un verdadero papa católico. Pocos cardenales se atreven a hablar en el mundo, muy poquísimos. Tenemos al cardenal Miller, cardenal Burke, cardenal Zen y también al cardenal eh, Robert o Roberto Sara. También ha levantado la voz el cardenal Juan Sandoval Iñiguez de México. ¿Qué pudieran hacer ellos ante esta situación que ya se ha creado, que ya ha sido muy visible a los ojos del mundo, donde un papa ataca abiertamente los fundamentos de la fe católica y al mismo tiempo abraza esencialmente que todas las religiones llevan a Dios, que está bien, que no hay problema, que posiblemente el infierno esté vacío? O sea, si un papa duda que posiblemente el infierno está vacío, ¿qué más se puede esperar? Esto ha sido paulatino conforme los últimos 11 años del pontificado de Francisco. No lo mirábamos, estábamos alegres, contentos porque era un papa latinoamericano por primera vez en la historia de la iglesia, pero nunca volteamos a ver, analizar su historia, que es de la teología de liberación, de la línea comunista marxista. Un papa que defiende la agenda LGTBQ, promueve a clérigos abiertamente homosexuales a los puestos más altos, inclusive los va a hacer cardenales, y autoriza la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Un papa que crea una nueva iglesia, la iglesia sinodal, en oposición a la iglesia católica. Sí, Francisco, así como Martín Lutero es el fundador, vamos a decir, el padre del protestantismo y el fundador de los luteranos, Francisco es el fundador de la iglesia protestante sinodal. Así, así lo es. Y veamos los documentos del sínodo de la sinodalidad. Ya ha sido hecho otros videos al respecto, donde se va a crear bueno, ya se ha creado una nueva iglesia y muy probable esta nueva iglesia sí le dé, vamos a decir, las credenciales, los permisos y la autorización para ordenar a mujeres diáconos o diaconisas, de mujeres sacerdotes o sacerdotisas. Esta nueva iglesia sinodal sí lo va a hacer. La iglesia fundada por Francisco, tomando prácticamente de los mismos elementos o usando los elementos de la iglesia católica de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Es interesante que Dios ha permitido todo esto. No lo sabemos, pero lo ha permitido. Pero lo que sí podemos decir es que Dios ha permitido que se vuelva bastante obvio que Francisco es un hereje anticatólico. Es decir, que salga a flote. Si en el futuro tenemos otro papa realmente católico, parece relativamente seguro que declararía que Francisco es un antipapa. Esto, por lo tanto, no resuelve de qué podemos hacer al respecto en la actualidad, pero nos impulsa al menos a considerar que si es voluntad de Dios que nuestros fieles pastores restantes
tomen medidas para defender a la iglesia contra Francisco, que lo hagan. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, como escribió San Francisco de Sales en su momento, dice, ahora bien, cuando el Papa es explícitamente un hereje, esto lo escribe San Francisco de Sales, cae ipso facto, o sea, al instante, de su dignidad y está fuera de la iglesia. Y la iglesia debe privarlo, o como dicen algunos, declararlo privado de su sede apostólica. De Virgo Sacramenta, esto es lo que ahí lo escribe San Francisco de Sales. Hay muchos argumentos, hay muchos análisis que se pueden hacer, pero la pregunta es, ¿querrán hacer esto los cardenales? Aunque sean cuatro, cinco, seis, no sé, no sé, u obispos, porque tienen ellos la autoridad hasta cierto punto. ¿Querrán hacerlo? ¿Querrán aventarse sobre sus hombros todo este paquete que Francisco ha creado para crear su propia iglesia sinodal? Son preguntas que quedan al aire, que estoy seguro que muchos cardenales o sacerdotes no lo van a escuchar, y, pero nosotros, a los laicos, nos hacen reflexionar. ¿Qué más podemos hacer aparte de orar? Leo sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy les hago una pregunta y sobre ella, pues vamos a reflexionar. ¿Qué pasaría si los obispos y cardenales católicos de todo el mundo no pudieron ponerse de acuerdo para destituir y reemplazar a Francisco? Este es el análisis. El llamado a la renuncia a Francisco del pontificado. Vamos a nuestro tradicional Ave María, pero antes quiero invitarlos para que se suscriban y cada día seamos más. Gracias a quienes han emitido o puesto ahí en los diversos videos sus opiniones a los diferentes temas que se van tratando aquí. Gracias a quienes ya lo han hecho, invito a los que aún les falta por hacerlo y están viendo este video. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Iniciamos. Todo. Uno. Ante el pontificado que estamos viendo de Francisco y las continuas contradicciones contra la misma doctrina de la Iglesia, uno se pregunta, ¿qué pueden hacer los obispos y cardenales para parar esta situación o para destituir a Francisco? El tema es complejo, la respuesta también, pero en un artículo publicado ya en el 2014, hace 10 años, el escritor Robert Siscoe se preguntaba, ¿puede la Iglesia deponer a un papa hereje? Esto empezó a analizarlo debido a que se da un concilio perfecto y un concilio imperfecto y un cónclave perfecto y un cónclave imperfecto. El escritor de ese artículo, Robert Siscoe, citó al cardenal Thomas Cajetan, que falleció allá en 1534, sobre quien participaría en un concilio imperfecto.
Dice que un concilio perfecto es aquel en el que el cuerpo está unido a su cabeza y por lo tanto está formado por los obispos y el papa. A veces se le denomina concilio absolutamente perfecto. Un concilio de este tipo tiene la autoridad para definir doctrinas y emitir decretos que regulan la Iglesia Universal. Sin embargo, un concilio imperfecto es aquel que se convoca con aquellos miembros que se pueden encontrar cuando la Iglesia está en un concilio determinado. El cardenal Cajetan se refiere a un concilio imperfecto como un concilio perfecto según el estado actual de la Iglesia. Explicó que un concilio de este tipo puede involucrar o involucrarse con la Iglesia Universal solo hasta cierto punto. Por lo tanto, a diferencia de un concilio perfecto, no puede definir doctrinas ni emitir decretos que regulen la Iglesia Universal, sino que solo poseen la autoridad para discernir el asunto que requiere su convocatoria. El cardenal Cajetan, hace 500 años, señala que solo hay dos casos que justifican la convocatoria de un concilio imperfecto. Cuando hay un solo papa herético que debe ser depuesto y cuando hay varios pontífices supremos dudosos. En tales casos excepcionales, se puede convocar un concilio general sin incluso en contra de la voluntad del mismo papa. Y esto ocurrió allá ya en el pasado, ¿no? Que sin la presencia del papa se realizó el concilio. Pero el 2 de mayo de este año del 2024, en el mismo artículo, se titula El llamado a la renuncia de Francisco. Se reconoce la posibilidad de que los cardenales obispos no lograran destituir y reemplazar a Francisco si él mismo se niega a dimitir. El deber entonces de los obispos y cardenales es proceder a declarar que ha perdido el oficio papal por herejía. Si tal declaración no puede ocurrir porque hay muy pocos obispos y cardenales dispuestos a hablar sobre la herejía de Francisco, los obispos y cardenales fieles a la Iglesia, fieles a la doctrina de la tradición, deben formar un grupo unido para anunciar públicamente a los fieles de sus crímenes y sus herejías y declarar que su permanencia en el oficio papal está en duda debido a su herejía y amonestar a los fieles a no creer en sus declaraciones o tampoco obedecer sus órdenes a menos que esté claro sobre las bases independientemente que estas declaraciones u órdenes deben ser respetadas. Así que esta determinación de hacer todo lo posible para cooperar con la gracia de Dios, incluso si no pueden sustituir a un papa que intente destruir la iglesia, es coherente la respuesta de San Roberto Bellarmino a los protestantes que argumentaban que la Iglesia Católica no tenía remedio si un papa intentara destruirla. Pero, dijo San Roberto Bellarmino, los protestantes dirán, la Iglesia no tiene remedio si tiene un mal papa, y el papa puede perturbar todas las cosas sin castigo y destruir, y nadie podrá resistirse. Tal parece que en la época de San Roberto Bellarmino, hoy se está, como diríamos, viviendo lo que en aquel entonces era mente una idea, una propuesta o un tema a discutir. Sin embargo, no es de extrañar que la iglesia quede sin un remedio humano eficaz, puesto que su seguridad no descansa principalmente en el humano, sino en la protección y en la presencia divina, puesto que Dios es rey. Por lo tanto, incluso que la iglesia no pudiera deponer a un papa, aún así, puede y debe rogar al Señor que aplique el remedio, y es cierto que Dios tiene cuidado de su seguridad. Por lo tanto, que Él convertirá al Papa de un Papa, vamos a decir, malo, a un Papa
bueno. Así que no se sigue que no sea lícito resistir a un papa que destruye la iglesia, porque es lícito amonestarlo, conservando toda reverencia y corregirlo modestamente, incluso hasta el punto de que no sea lícito. Oponémosle con la fuerza y las armas si pretenden destruir la iglesia. Esto se escribió en el Controversies sobre la iglesia, sobre los concilios, sobre la iglesia militante, sobre las características de la iglesia, página 220 de el mismo artículo, o perdón, el libro. Así que, después de intentar discernir en oración la voluntad de Dios, los cardenales y obispos determinan que no pueden realmente remover y reemplazar a Francisco, pero pueden y deben rogarle al Señor que aplique el remedio. Mientras tanto, deben resistir a Francisco y a todos los demás que busquen destruir la misma iglesia. Pero algunos obispos y cardenales podrían convocar un concilio o un cónclave para destituir a Francisco. Es una pregunta que queda en el aire y estoy seguro que los padrecitos comunes de ahora pues son más ignorantes a los pobres, mal formados, pues no van a decir nada, van a emitir una opinión muy vaga. Pero es una pregunta muy válida y muy concreta. ¿Podrían algunos obispos y cardenales convocar un concilio o un cónclave para destituir a Francisco como papa? Vamos a valernos de 3 puntos. Cuando hay un papa herético que deponer y cuando hay varios pontífices supremos dudosos, tal vez sea esta la solución para nuestro tiempo. Sí, para nuestro tiempo del 2024 en adelante y bueno, lo de atrás y lo que venga. Punto 2. Que Francisco ha perdido el cargo papal porque ha contradicho pública y pertinazmente una serie de enseñanzas centrales de la fe católica, como se sugiere en un llamamiento a la dimisión del Papa Francisco del 2 de mayo del 2024. Y muchos firmaron, aún teólogos de diferentes partes del mundo, teólogos aún inclusive laicos. Punto 3. Que Francisco es el jefe de la anticatólica iglesia sinodal y por tanto un apóstata que no pueden ser simultáneamente jefe de la iglesia católica de siempre. La lógica para evaluar a Francisco si es papa sería sólida, aunque sus palabras y acciones fueron relativamente benignas y esperamos que el próximo cónclave pudiera elegir a un papa verdaderamente católico. Claramente no es así. Francisco está tratando activamente de destruir la Iglesia Católica para perpetuar ese objetivo, incluso después de que él fallezca. Ha llenado el colegio de cardenales con oponentes del verdadero catolicismo que piensan como él. O sea, son liberales de la teología de la liberación, con alto nivel de influencia masónica, por no decir que lo son. Por lo tanto, es difícil imaginar una situación en la que sería más obvio que los católicos serios deberían considerar qué pasos pueden tomar para remover a Francisco del papado y elegir un verdadero papa católico. Pocos cardenales se atreven a hablar en el mundo, muy poquísimos. Tenemos al cardenal Miller, cardenal Burke, cardenal Sen y también al cardenal eh, Robert o Roberto Sara. También ha levantado la voz el cardenal Juan Sandoval Iñiguez de México. ¿Qué pudieran hacer ellos ante esta situación que ya se ha creado, que ya ha sido muy visible a los ojos del mundo, donde un papa ataca abiertamente los fundamentos de la fe católica
y al mismo tiempo abraza esencialmente que todas las religiones llevan a Dios, que está bien, que no hay problema, que posiblemente el infierno esté vacío. O sea, si un papa duda que posiblemente el infierno está vacío, ¿qué más se puede esperar? Esto ha sido paulatino conforme los últimos 11 años del pontificado de Francisco. No lo mirábamos, estábamos alegres, contentos porque era un papa latinoamericano por primera vez en la historia de la iglesia, pero nunca volteamos a ver, analizar su historia, que es de la teología de liberación, de la línea comunista marxista. Un papa que defiende la agenda LGTBQ, promueve a clérigos abiertamente homosexuales a los puestos más altos, inclusive los va a hacer cardenales, y autoriza la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Un papa que crea una nueva iglesia, la iglesia sinodal, en oposición a la iglesia católica. Sí, Francisco, así como Martín Lutero es el fundador, vamos a decir, el padre del protestantismo y el fundador de los luteranos, Francisco es el fundador de la iglesia protestante sinodal. Así, así lo es. Y veamos los documentos del sínodo de la sinodalidad. Ya ha sido he hecho otros videos al respecto, donde se va a crear una, bueno, ya se ha creado una nueva iglesia y muy probable esta nueva iglesia sí le dé, vamos a decir, las credenciales, los permisos y la autorización para ordenar a mujeres diáconos o diaconisas, de mujeres sacerdotes o sacerdotisas. Esta nueva iglesia sinodal sí lo va a hacer. La iglesia fundada por Francisco, tomando prácticamente de los mismos elementos o usando los elementos de la iglesia católica de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Es interesante que Dios ha permitido todo esto. No lo sabemos, pero lo ha permitido. Pero lo que sí podemos decir es que Dios ha permitido que se vuelva bastante obvio que Francisco es un hereje anticatólico. Es decir, que salga a flote. Si en el futuro tenemos otro papa realmente católico, parece relativamente seguro que declararía que Francisco es un antipapa. Esto, por lo tanto, no resuelve de qué podemos hacer al respecto en la actualidad, pero nos impulsa menos a considerar que si es voluntad de Dios que nuestros fieles pastores restantes tomen medidas para defender a la iglesia contra Francisco, que lo hagan. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, como escribió San Francisco de Sales en su momento, dice, ahora bien, cuando el Papa es explícitamente un hereje, esto lo escribe San Francisco de Sales, cae ipso facto, o sea, al instante de su dignidad y está fuera de la iglesia. Y la iglesia debe privarlo, o como dicen algunos, declararlo privado de su sede apostólica. De Virgo Sacramenta, esto es lo que ahí lo escribe San Francisco de Sales. Hay muchos argumentos, hay muchos análisis que se pueden hacer, pero la pregunta es, ¿querrán hacer esto los cardenales? Aunque sean cuatro, cinco, seis, no sé, no sé, u obispos, porque tienen ellos la autoridad hasta cierto punto. ¿Querrán hacerlo? ¿Querrán aventarse sobre sus hombros todo este paquete que Francisco ha creado para crear su propia iglesia sinodal? Son preguntas que quedan al aire.
que estoy seguro que muchos cardenales o sacerdotes no lo van a escuchar, pero nosotros a los laicos nos hacen reflexionar. ¿Qué más podemos hacer aparte de orar? Leo sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy les hago una pregunta y sobre ella, pues vamos a reflexionar. ¿Qué pasaría si los obispos y cardenales católicos de todo el mundo no pudieron ponerse de acuerdo para destituir y reemplazar a Francisco? Este es el análisis. El llamado a la renuncia a Francisco del pontificado. Vamos a nuestro tradicional Ave María, pero antes quiero invitarlos para que se suscriban y cada día seamos más. Gracias a quienes han emitido o puesto ahí en los diversos videos sus opiniones a los diferentes temas que se van tratando aquí. Gracias a quienes ya lo han hecho, invito a los que aún les falta por hacerlo y están viendo este video. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Iniciamos. Todo. 1. Ante el pontificado que estamos viendo de Francisco y las continuas contradicciones contra la misma doctrina de la Iglesia, uno se pregunta, ¿qué pueden hacer los obispos y cardenales para parar esta situación o para destituir a Francisco? El tema es complejo, la respuesta también, pero en un artículo publicado ya en el 2014, hace 10 años, el escritor Robert Siscoe se preguntaba, ¿puede la Iglesia deponer a un papa hereje? Esto empezó a analizarlo debido a que se da un concilio perfecto y un concilio imperfecto y un cónclave perfecto y un cónclave imperfecto. El escritor de ese artículo, Robert Siscoe, citó al cardenal Thomas Cajetan, que falleció allá en 1534, sobre quien participaría en un concilio imperfecto. Dice que un concilio perfecto es aquel en el que el cuerpo está unido a su cabeza y por lo tanto está formado por los obispos y el papa. A veces se le denomina concilio absolutamente perfecto. Un concilio de este tipo tiene la autoridad para definir doctrinas y emitir decretos que regulan la Iglesia Universal. Sin embargo, un concilio imperfecto es aquel que se convoca con aquellos miembros que se pueden encontrar cuando la Iglesia está en un concilio determinado. El cardenal Cajetan se refiere a un concilio imperfecto como un concilio perfecto según el estado actual de la Iglesia. Explicó que un concilio de este tipo puede involucrar o involucrarse con la Iglesia Universal solo hasta cierto punto. Por lo tanto, a diferencia de un concilio perfecto, no puede definir doctrinas ni emitir decretos que regulen la Iglesia Universal, sino que solo poseen la autoridad para discernir el asunto que requiere su convocatoria. El cardenal Cajetan, hace 500 años, señala que solo hay dos casos que justifican la convocatoria de un concilio imperfecto. Cuando hay un solo papa herético que debe ser depuesto y cuando hay varios pontífices supremos dudosos. En tales casos excepcionales,
se puede convocar un concilio general sin incluso en contra de la voluntad del mismo Papa. Y esto ocurrió allá ya en el pasado, ¿no? Eh, que sin la presencia del Papa se realizó el concilio. Pero el 2 de mayo de este año del 2024, en el mismo artículo, se titula El llamado a la renuncia de Francisco. Se reconoce la posibilidad de que los cardenales obispos no lograran destituir y reemplazar a Francisco si él mismo se niega a dimitir. El deber entonces de los obispos y cardenales es proceder a declarar que ha perdido el oficio papal por herejía. Si tal declaración no puede ocurrir porque hay muy pocos obispos y cardenales dispuestos a hablar sobre la herejía de Francisco, los obispos y cardenales fieles a la Iglesia, fieles a la doctrina de la tradición, deben formar un grupo unido para anunciar públicamente a los fieles de sus crímenes y sus herejías y declarar que su permanencia en el oficio papal está en duda debido a su herejía y amonestar a los fieles a no creer en sus declaraciones o tampoco obedecer sus órdenes a menos que esté claro sobre las bases independientemente que estas declaraciones u órdenes deben ser respetadas. Así que esta determinación de hacer todo lo posible para cooperar con la gracia de Dios, incluso si no pueden sustituir a un papa que intente destruir la iglesia, es coherente la respuesta de San Roberto Bellarmino a los protestantes que argumentaban que la iglesia católica no tenía remedio si un papa intentara destruirla. Pero, dijo San Roberto Bellarmino, los protestantes dirán, la iglesia no tiene remedio si tiene un mal papa, y el papa puede perturbar todas las cosas sin castigo y destruir, y nadie podrá resistirse. Tal parece que en la época de San Roberto Bellarmino, hoy se está, como diríamos, viviendo lo que en aquel entonces era mente una idea, una propuesta o un tema a discutir. Sin embargo, no es de extrañar que la iglesia quede sin un remedio humano eficaz, puesto que su seguridad no descansa principalmente en el humano, sino en la protección y en la presencia divina, puesto que Dios es Rey. Por lo tanto, incluso que la iglesia no pudiera deponer a un papa, aún así, puede y debe rogar al Señor que aplique el remedio, y es cierto que Dios tiene cuidado de su seguridad. Por lo tanto, que Él convertirá al papa de un papa, vamos a decir, malo, a un papa bueno. Así que no se sigue que no sea lícito resistir a un papa que destruye la iglesia, porque es lícito amonestarlo, conservando toda reverencia y corregirlo modestamente, incluso hasta el punto de que no sea lícito. Oponémosle con la fuerza y las armas si pretenden destruir la iglesia. Esto se escribió en el Controversies sobre la iglesia, sobre los concilios, sobre la iglesia militante, sobre las características de la iglesia, página 220 de el mismo artículo, o perdón, el libro. Así que, después de intentar discernir en oración la voluntad de Dios, los cardenales y obispos determinan que no pueden realmente remover y reemplazar a Francisco, pero pueden y deben rogarle al Señor que aplique el remedio. Mientras tanto, deben resistir a Francisco y a todos los demás que busquen destruir la misma iglesia. Pero algunos obispos y cardenales podrían convocar un concilio o un cónclave para destituir a Francisco.
Es una pregunta que queda en el aire y estoy seguro que los padrecitos comunes de ahora pues son más ignorantes a los pobres, mal formados, pues no van a decir nada, van a emitir una opinión muy vaga. Pero esa es una pregunta muy válida y muy concreta. ¿Podrían algunos obispos y cardenales convocar un concilio o un cónclave para destituir a Francisco como papa? Vamos a vernos de 3 puntos. Cuando hay un papa, cuando hay un papa herético, ¿qué de poner? Y cuando hay varios pontífices supremos dudosos, tal vez sea esta la solución para nuestro tiempo. Sí, para nuestro tiempo del 2024 en adelante y bueno, lo de atrás y lo que venga. Punto 2. Que Francisco ha perdido el cargo papal porque ha contradicho pública y pertinazmente una serie de enseñanzas centrales de la fe católica, como se sugiere en un llamamiento a la dimisión del Papa Francisco del 2 de mayo del 2024. Y muchos firmaron, aún teólogos de diferentes partes del mundo, teólogos aún inclusive laicos. Punto 3. Que Francisco es el jefe de la anticatólica Iglesia Sinodal y por tanto un apóstata que no pueden ser simultáneamente jefe de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica de siempre. La lógica para evaluar a Francisco si es papa sería sólida, aunque sus palabras y acciones fueron relativamente benignas y esperamos que el próximo cónclave pudiera elegir a un papa verdaderamente católico. Claramente no es así. Francisco está tratando activamente de destruir la Iglesia Católica para perpetuar ese objetivo, incluso después de que él fallezca. Ha llenado el colegio de cardenales con oponentes del verdadero catolicismo que piensan como él. O sea, son liberales de la teología de la liberación, con alto nivel de influencia masónica, por no decir que lo son. Por lo tanto, es difícil imaginar una situación en la que sería más obvio que los católicos serios deberían considerar qué pasos pueden tomar para remover a Francisco del papado y elegir un verdadero papa católico. Pocos cardenales se atreven a hablar en el mundo, muy poquísimos. Tenemos al cardenal Müller, cardenal Burke, cardenal Zen y también al cardenal eh, Robert o Roberto Sara. También ha levantado la voz el cardenal Juan Sandoval Iñiguez de México. ¿Qué pudieran hacer ellos ante esta situación que ya se ha creado, que ya ha sido muy visible a los ojos del mundo, donde un papa ataca abiertamente los fundamentos de la fe católica y al mismo tiempo abraza esencialmente que todas las religiones llevan a Dios, que está bien, que no hay problema, que posiblemente el infierno esté vacío? O sea, si un papa duda que posiblemente el infierno está vacío, ¿qué más se puede esperar? Esto ha sido paulatino conforme los últimos 11 años del pontificado de Francisco. No lo mirábamos, estábamos alegres, contentos porque era un papa latinoamericano por primera vez en la historia de la iglesia, pero nunca volteamos a ver, analizar su historia, que es de la teología de liberación, de la línea comunista marxista. Un papa que defiende la agenda LGTBQ, promueve a clérigos abiertamente homosexuales a los puestos más altos, inclusive los va a hacer cardenales, y autoriza la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Un papa que crea una nueva iglesia, la iglesia sinodal, en oposición a la iglesia católica. Sí,
Francisco, así como Martín Lutero es el fundador, vamos a decir, el padre del protestantismo y el fundador de los luteranos, Francisco es el fundador de la iglesia protestante sinodal. Así, así lo es. Y veamos los documentos del sínodo de la sinodalidad. Ya ha sido he hecho otros videos al respecto, donde se va a crear ya se ha creado una nueva iglesia y muy probable esta nueva iglesia sí le dé, vamos a decir, las credenciales, los permisos y la autorización para ordenar a mujeres diáconos o diaconisas, de mujeres sacerdotes o sacerdotisas. Esta nueva iglesia sinodal sí lo va a hacer. La iglesia fundada por Francisco, tomando prácticamente de los mismos elementos o usando los elementos de la iglesia católica de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Dios ha permitido todo esto. No lo sabemos, pero lo ha permitido. Pero lo que sí podemos decir es que Dios ha permitido que se vuelva bastante obvio que Francisco es un hereje anticatólico. Es decir, que salga a flote. Si en el futuro tenemos otro papa realmente católico, parece relativamente seguro que declararía que Francisco es un antipapa. Esto, por lo tanto, no resuelve de qué podemos hacer al respecto en la actualidad, pero nos impulsa menos a considerar que si es voluntad de Dios que nuestros fieles pastores restantes tomen medidas para defender a la iglesia contra Francisco, que lo hagan. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, como escribió San Francisco de Sales en su momento, dice, ahora bien, cuando el Papa es explícitamente un hereje, esto lo escribe San Francisco de Sales, cae ipso facto, o sea, al instante de su dignidad y está fuera de la iglesia. Y la iglesia debe privarlo, o como dicen algunos, declararlo privado de su sede apostólica. De Virgo Sacramenta, esto es lo que ahí lo escribe San Francisco de Sales. Hay muchos argumentos, hay muchos análisis que se pueden hacer, pero la pregunta es, ¿querrán hacer esto los cardenales? Aunque sean 4, 5, 6, no sé, u obispos, porque tienen ellos la autoridad hasta cierto punto. ¿Querrán hacerlo? ¿Querrán aventarse sobre sus hombros todo este paquete que Francisco ha creado para crear su propia iglesia sinodal? Son preguntas que quedan al aire, que estoy seguro que muchos cardenales o sacerdotes no lo van a escuchar, pero nosotros a los laicos nos hacen reflexionar. ¿Qué más podemos hacer aparte de orar? Leo sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.